esta oportunidad vamos a entrevistar a Rudy Crispín, quien es padre de familia de dos niños que estudian en un colegio estatal de edades entre 6 y 8 años. Rudy, ¿consideras que el Perú tiene una educación de calidad? Bueno, la verdad no. ¿Por qué crees? Bueno, que hasta la actualidad no hay interés de los gobernantes para una buena educación. Ok. ¿Consideras que los maestros están capacitados para brindar una educación de calidad? No, no están totalmente capacitados. ¿Por qué la educación en nuestro país no es igualitaria? Bueno, no es igualitaria porque no es la misma enseñanza en la capital como en provincia. Ok. ¿Cuáles son las diferencias entre las instituciones educativas públicas y privadas? Bueno, la diferencia, más allá del tema económico, es por las materias de las cuales se enseñan también, que si bien es cierto, muchas de esas materias también son buenas para los alumnos, pero la enseñanza también es mucho mejor. Rudy, ¿el Currículo Nacional de Educación consideras que está verdaderamente orientado a los intereses y realidades de los estudiantes peruanos? Bueno, la verdad no, porque lo que pasa es que este currículo tiene que ser más orientado al desarrollo de las habilidades y talentos de los niños. Ok, ¿por qué el Estado no implementa las instituciones educativas según los requerimientos de los estudiantes de hoy? Es lo mismo que respondí al inicio, ¿no? Que el desinterés total de los gobernantes hasta ahora es realmente muy precario. Ok. ¿A qué crees que se deba que los maestros no alcanzan el estándar que requieren sus estudiantes? Bueno, al haber de repente el desinterés de los gobernantes, también se va reflejado en la enseñanza de los maestros porque tampoco hay capacitaciones adecuadas. Desde tu perspectiva como padre de familia, ¿cómo aportarías al cambio refiriéndonos al sistema educativo? Bueno, primero tendría que tener una buena infraestructura, cualquier tipo de colegio nacional. Segundo, se tendría que ver algún plan de repente de una buena alimentación para los niños. Tercero sería las capacitaciones correctas para los enseñantes, bueno, para los maestros y un método de aprendizaje correcto también, ¿no? Que ahorita creo que es estándar, pero pareciera más que el maestro aplica de acuerdo a su criterio y no a lo que realmente el niño pueda necesitar. Listo, muchas gracias por tu tiempo y por responder a las preguntas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Aquí le presentamos al señor Luis Cruces y nos va a dar su opinión con estas 10 preguntas que vamos a hacerles. Señor Luis, eh, usted en cuanto en nuestro país, nuestra educación es de calidad. La educación en el país es de calidad en ciertos sectores, porque hay dos temas, uno que es el privado y otro que es el estatal. Y de acuerdo a eso, la educación es la que se enseña. ¿A qué se debe el que no se esté brindando una buena educación de calidad? No se da esa educación de calidad por la dejadez de los que nos gobiernan, porque no le dan las facilidades a los profesores y las herramientas que ellos tienen que usar para la enseñanza de los niños. ¿Usted cree que los maestros están capacitados para poder así brindar una buena educación a los estudiantes de hoy? Sí, los profesores tienen capacidad para enseñar. El tema es que no tienen, como decir, las facilidades, darles a ellos las facilidades que deben ellos tener para enseñar correctamente a sus alumnos. No las cosas precarias que tienen ellos que tienen que adaptarse al sitio donde lo mandan. Porque no es todo, no es unificado todo. Diferentes sitios
por las regiones que tenemos. ¿Por qué cree que la educación en nuestro país no es igualitaria? La educación en nuestro país no es igualitaria porque, uno, por la que tenemos son 3 regiones. Los dialectos y las culturas diferencian de uno a otro. El profesor puede ser de la costa y el que está en la sierra tiene otra costumbre, otro dialecto. En la selva son lo mismo. Eso varía en la educación de los niños. ¿Cuáles son las diferencias entre las instituciones educativas públicas y privadas? La diferencia es bien grande, porque las privadas tienen todos los métodos, todas las herramientas, todo lo necesario para que el niño reciba la educación como debe ser, porque están pagando pues cantidades que la gente común del pueblo no lo tiene. En las públicas tienen lo básico nada más. Su cuaderno, su lapicero y su carpetita nada más tiene. Y son pocos los que pueden hacer acceso a una computadora o una tablet que supuestamente está volando en el aire nada más. ¿Nuestro currículo nacional está verdaderamente orientado a los intereses y realidades de los estudiantes peruanos? ¿Qué Claro opina que usted? debe estar basado en eso, porque si no, ¿cómo hacen un currículum si tienen que ver la realidad del país? Tienen que ver la realidad desde el sitio donde están, donde viven, la región que se encuentran. ¿Qué hacemos haciendo currículos de otra índole si no está de acuerdo a nuestra realidad? ¿De qué valdría hacer un currículum más intenso fuera de nuestro país si la realidad es otra en nuestro país? Tiene que hacer ese currículum de acuerdo para que la gente que lo lea y lo entienda vea las necesidades que tiene esa entidad que está, sea pública o sea privada, como debe ser. Ahí se saca la diferencia de la educación en nuestro país. ¿Por qué cree que el Estado no implementa las instituciones educativas según los requerimientos de los estudiantes del hoy? Ahí es el tema que las grandes autoridades que nos ponen no tienen capacidad de gestión. Ellos están centralizados en la capital nomás. La provincia se olvidan, o las regiones, que supuestamente dicen que son regiones, pero el jefe de la región echa la culpa al central de la región, y se paran ellos paseando, que la cosa es que pasa el año y no han hecho nada. Por eso tenemos cantidad de escuelas en cosas, como se dice, en cosas de calidad precarias. ¿A qué se debe que los maestros no alcancen el estándar que requieren sus estudiantes? Maestro no alcanza por las carencias que tienen o las precariedades que tienen los estudiantes para asistir a sus clases, porque no todos cuentan con un libro, no tienen cuenta con un buen cuaderno, un lapicero, y por las distancias donde ellos están tomando clases, y los profesores que tienen que transportarse a esos sitios. No todo es Lima. Si vemos globalmente, en provincias se ve mucha necesidad, mucha precariedad, porque un profesor tiene que viajar 100 kilómetros, 80 kilómetros, 120 kilómetros para enseñar en un colegio que es de ese distrito o de esa vía donde se van a enseñar. Dígame, señor Luis, desde su percepción como padre de familia, ¿cómo aportaría al cambio? Yo aportaría, ¿en qué sentido puedo aportar? Bueno, lo que he explicado, ¿no? Quizás lo lea alguien, lo vea y saque las deducciones. Lo que todos los padres sentimos, ¿no? A veces están como si es esa impotencia de no poder dar calidad de estudio a un hijo, que es posible yo como padre sea un albañil o sea un obrero, un padre del día a día. Pues lo que cuesta comprar sus útiles escolares y lo que cuesta mantener al niño para que vaya a estudiar, al menos en la alimentación, que es en baja. Muchas gracias, señor Luis, por darnos de su tiempo. Y eso es todo. Ya está bien. Gracias. ¿Qué tal, Alía? Muy buenas noches. Procedemos con la entrevista
para ver tus opiniones como estudiante en base a cómo mejorar el sistema educativo. Bueno, procederemos con estas preguntas para tener en cuenta tus opiniones. Y la primera pregunta sería, ¿se brinda en el Perú una educación de calidad? Mm, No, porque hay algunos profesores de colegios que no tienen una buena capacidad, un buen rendimiento para poder enseñar a los alumnos mejor y poder hacer que el alumno desarrolle mejores habilidades y eso. Ya. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe el que no se esté brindando una educación de calidad en el país? Porque en algunos colegios no se tienen los suficientes materiales como para poder, o sea, como para que el alumno mejore su rendimiento, para que pueda tener más conocimiento de cada cosa que le enseñen, como tener computadoras, tener tablets para cada alumno, para que pueda ser más rápido que prediciendo la enseñanza que le da su profesor y eso. Siguiente pregunta. ¿Están los maestros capacitados para brindar una buena educación a los estudiantes hoy en día? Algunos sí, algunos profesores en algunos colegios sí y otros profesores no. Pero los profesores tratan de enseñar como puedan para que el alumno tenga buenos conocimientos y una buena enseñanza. Siguiente pregunta. ¿Por qué la educación en nuestro país no es igualitaria? Porque, ¿Crees tú que porque tenga que ver con el nivel socioeconómico de las familias en el país? sí, porque hay algunas familias que tienen una buena economía y pueden brindarle más al colegio, a la institución, pueden ayudar más a la institución para que pueda tener mejores ambientes para poder que sus alumnos, para que sus hijos estudien mejor, que tengan una mejor enseñanza. Por eso. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre las instituciones educativas públicas y privadas? Que los padres de familia, en las públicas no, no apoyan económicamente los colegios, porque como es público, los padres de familia no apoyan. En cambio que en las privadas sí apoyan, porque mensualmente dan un dinero para que puedan tener una mejor educación de sus hijos. Siguiente pregunta. ¿Nuestro currículum nacional está verdaderamente orientado a los intereses y realidades de los estudiantes peruanos? Sí, porque a los estudiantes se les mide todos los conocimientos que requiere sobre cada área que reciben en los colegios, sobre cada enseñanza, y por eso yo digo que sí. Ya, sí. La pregunta es, ¿por qué el Estado no implementa los requerimientos o solicitudes de los estudiantes en las instituciones educativas? Porque no tienen mucho apoyo para que puedan ayudar, o sea, que los colegios tengan. La pregunta es, ¿por qué el Estado no implementa los requerimientos de los estudiantes en las instituciones educativas? ¿Crees tú que se deba a la mala planificación y coordinación de las estrategias y políticas que se aplican en el sistema educativo? Ya sí, porque hay unos estudiantes que tienen mejor rendimiento, como otros no, y necesitan más conocimientos y que la persona que les está enseñando tenga una buena capacitación y esté actualizado para que le pueda dar esa información y esos conocimientos requeridos para que ellos.
a la altura de tener esos conocimientos. ¿Crees tú que también tiene que ver con la corrupción y la mala gestión de los recursos en la parte del ámbito educativo? Sí, porque hay personas que no se preocupan, o sea, el presidente no se preocupa por ayudar a las instituciones, porque algunas instituciones no tienen los suficientes artefactos, o sea, lo suficientemente ayuda tecnológica para poder o brindarle una buena conocimiento y enseñarles bien a los alumnos para que tengan un buen conocimiento y que estén en un buen nivel de educación y estén bien desarrollados sus conocimientos. Ya. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe que los maestros no alcancen el estándar que requieren sus estudiantes? A que algunos profesores no están lo suficientemente capacitados o no rinden un buen empeño. Ya. Siguiente pregunta. Desde tu percepción como estudiante, ¿cómo aportarías el cambio del sistema educativo en el país? Yo diría que los estudiantes deberían tener, ser más evaluados y capacitados para que puedan tener buenos conocimientos y que puedan desarrollar más y así tengan unos buenos conocimientos. ¿Crees tú que a los profesionales docentes se los debe capacitar y evaluar eh, progresivamente para ver su grado de metodología de enseñanza y calidad de enseñanza que le brindan a los alumnos? Sí, porque los profesores tienen que estar bien capacitados para que le puedan enseñar a los alumnos para que tengan buenos conocimientos. Bueno, Alía, eso es todo. Gracias. Alexandra, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal, Giancarlos? ¿Estás lista para la entrevista? Claro, por supuesto. Perfecto. Alexandra, ¿tú crees que se brinda en el Perú una educación de calidad? La verdad no, puesto que incluso la educación actualmente no está bien remunerada, Entiendo. Y dime, ¿a qué se debe el que no se esté brindando una educación de calidad? puesto que la mayoría de los profesores, maestros o docentes, en este caso, considero que no están completamente capacitados. Entiendo. Y dime, ¿están los maestros capacitados para brindar una buena educación a los estudiantes del hoy? No, y eso lo hemos visto incluso más, sobre todo desde que empezó la pandemia, ¿no? En las universidades, institutos, incluso hasta colegios. Perfecto. Y dime, ¿por qué la educación de nuestro país no es igualitaria? Porque actualmente la educación también se mide por el tema de la clase social. Tenemos una clase media, baja y alta. Entiendo. Y dime, ¿cuáles son las diferencias entre las instituciones educativas públicas y privadas? Como tú mismo lo acabas de mencionar, las públicas y privadas de por sí hay mucha diferencia, puesto que las privadas obviamente se pagan por una cierta calidad de educación, mientras las públicas es a lo que manda el Estado. Perfecto. Y dime, ¿crees que nuestro currículo nacional está verdaderamente orientado a los intereses y realidades de los estudiantes peruanos? Por supuesto que no. En este caso, pues a que nosotros ahorita actualmente nos estamos preparando, ¿no? Para poder tener eh, una educación superior, ¿no? Y poder ayudar al país a crecer. Sin embargo, la mayoría de las empresas en estos momentos prefieren la mano de obra barata, con personas que no tienen ni siquiera una base educativa, ¿no? Entiendo. Y dime, ¿por qué el Estado no implementa las instituciones educativas según los requerimientos de los estudiantes del hoy? Y lo mismo que les gusta lucrarse sobre todo, así como actualmente incluso los políticos, ¿no? Cuando debería de ser una de las cosas más fundamentales por las cuales uno debería de invertir. Entiendo. Y dime, ¿a qué se debe que los maestros no alcancen el estándar que requieren sus estudiantes?
Considero que no, sobre todo como lo mencioné al principio, no remuneran bien a los profesores, ¿no? Sabiendo de que son la base de todo. E incluso en algún momento nosotros también los vamos a hacer culminando nuestra carrera o algo que vayamos a estudiar, porque de igual forma lo vamos a ir enseñando. Entonces, si no hay una motivación de por medio de nuestros maestros, docentes, ¿no? ¿Cómo también vamos a esperar algo bueno de ellos? Entiendo. Y por último, Alexandra, desde tu percepción como autoridad, madre, estudiante o padre de familia, ¿cómo aportarías al cambio? En este caso como estudiante, ¿no? Como estudiante, sobre todo el tema, por ejemplo, en mi caso yo estoy estudiando, ¿no? Eh, y por ende trataría de adquirir todo el conocimiento y sacarle el mejor provecho a esto, porque va a llegar un momento en el cual yo ya esté en un nivel superior y de igual forma me va a tocar enseñar a mí. Entonces, para que todos en este caso seamos, por decir así, iguales, yo también tendría que poner, por decir así, un pequeño, bueno, de mi apoyo, ¿no? Perfecto. Eso sería todo. Muchas gracias por esta entrevista. Vale, Giancarlo, buenas noches.